En este caso, digamos que el señor Walter White, también conocido como Heisenberg, y Skyler White tienen a su hija, Holly. Holly crece y se encuentra con que está enamorada de su padre, pero la madre se interpone entre su deseo sexual. Que ojo, no es el mismo deseo que existe en la dialéctica del amo y el esclavo. Skyler y Holly tienen una riña. Sin embargo, cuando Holly se da cuenta de que no puede fornicar con su padre porque existe una reglamentación externa a ella que es, digamos, una normatividad social, pues ella queda traumada y esto va a implicar una serie de problemas que se van a dilatar hasta su muerte. Sin embargo, el complejo de Edipo en Lacan es mucho más complejo e implica los tres registros: el real, el simbólico y el imaginario. El complejo en Lacan es, valga la redundancia, mucho más complejo que en Freud. En primer lugar, tenemos que rehusar el concepto de falo lacaniano que ya habíamos definido, que es el punto de fijación de nuestro deseo hacia donde se dirige nuestra voluntad. Y los componentes que van a existir en el complejo de Edipo lacaniano van a ser el nombre del padre, el deseo de la madre y el niño, siendo el nombre del padre y el deseo de la madre pertenecientes a la madre y el padre simbólico, no al real. A lo que me refiero es que el padre real y la madre real son los progenitores. Sin embargo, no necesariamente en la vida de una persona tienen que estar siempre sus padres biológicos, pueden ser ausentes por cualquier motivo, pero esto no va a implicar de que no tengan una madre o un padre simbólico. En este caso, el padre y la madre simbólicos son distintos aspectos que se encuentran en la exterioridad del niño, que al ser un pequeño que todavía no adquiere autonomía, pues se encuentra a merced de su propia corporeidad, de sus propias necesidades fisiológicas, y también necesitará afecto y cuidados. Es por eso que un niño no puede carecer de madre, aunque no sea la madre real el que lo esté cuidando, sino una madre simbólica. El nombre del padre es el falo de la madre, es el punto donde se sitúa el deseo de la madre. La madre posee su deseo, que es un motor que la motiva a seguir existiendo. Sin embargo, el nombre del padre va a ser un factor externo, va a ser algo que se encuentre afuera de ella y que es hacia donde ella se va a dirigir gracias a su voluntad. Sin embargo, el niño necesita del deseo de la madre para existir, para seguir viviendo, por lo cual constantemente va a desear ser el falo de la madre, va a dedicarse continuamente a ser el objeto de deseo, o el sujeto de deseo más bien, de la madre. Sin embargo, en algún momento él se va a percatar de que no puede ser el falo o la totalidad de la madre, porque existe siempre un estímulo, que es el nombre del padre, que se va a encontrar fuera de ella, lo cual implica que, por ejemplo, Walter White es la madre simbólica de Holly, es su cuidador, digamos, es su cuidadora. Y Holly White necesita que le cambien el pañal, necesita alimentarse, necesita, se caga y le tienen que cambiar el pañal. Entonces es el cuidador el que le va a permitir a Holly estar bien, estar completa, estar, digamos, en un estado óptimo de salud y de bienestar. No obstante, esto es planteamiento ya un poco más hipotético de Lacan, que pues lo que realmente le causa placer al bebé o al niño no es necesariamente el hecho de ser alimentado, o el hecho de ser limpiado, el hecho de ser apapachado, el hecho de ser abrazado, besado, que le pongan atención. Realmente lo que le va a hacer feliz o le va a causar placer, no sexual, recalco, es el saber que existe alguien imaginario que pues se preocupa por ella, que va a estar ahí, que sabe que va a poder vivir. Sin embargo, conforme vaya creciendo, tanto la norma social como pues su mismo crecimiento biológico no le va a permitir depender de todos. En un momento va a tener que adquirir autonomía. Eso es donde entra el complejo de Edipo, porque por ejemplo Walter White es la madre y su deseo es el falo o el nombre del padre. En este caso el nombre del padre es estar en el laboratorio cocinando metanfetaminas. El deseo de la madre no se termina cuando tiene un hijo, el deseo de la madre continúa en la exterioridad del hijo, y eso es a lo que el niño se tiene que acostumbrar, es algo que el niño tiene que aceptar,
que él no va a ser el centro del universo. En ese caso, y lo que critica Rocío sobre la ineficiencia evolutiva del complejo de Edipo, que les dejo aquí el fragmento. ¿Qué ventaja evolutiva tendría que un niño quisiera retar a su padre que le saca 5 o 6 veces tamaño? Además, según la neurociencia, el hipotálamo no se desarrolla hasta edades más tardías, por lo tanto el tema del impulso sexual en niños no tiene ni pies ni cabeza. Deja de tener sentido, porque realmente la utilidad del complejo de Edipo es que el niño adquiera autonomía por medio del lenguaje, pero a su vez este es un proceso bastante hostil porque la palabra y el lenguaje la van a alejar de ese sentimiento imaginario primigenio que es saber que alguien está ahí dependiendo de, más bien, de quien puede depender. Al depender menos, adquiere más lenguaje, y de este modo el lenguaje hace que se aleje cada vez más de la posibilidad de ser el falo de la madre. Y esto nos remite precisamente hacia el complejo de castración, que es la aceptación del niño de que nunca va a poder ese falo. Por eso realmente el complejo de castración lo sufre la madre, porque es ella a la cual se le retira el falo, que es el niño, que nunca va a poder serlo. Y es curioso porque este planteamiento lacaniano resultó de gran influencia en los círculos feministas de Simone de Beauvoir, la pareja de Sartre, aunque realmente ella por mérito propio, aunque ella misma se gana su propio legado gracias a obras fundamentales dentro del feminismo, como lo son La mujer rota o el ya clásico Segundo sexo. Una de las principales consignas del movimiento feminista es que la maternidad sea un acto voluntario, sea un acto libre. Digamos que sea el deseo de la madre y no su obligación, que no se encuentre obligada a ser madre. Es precisamente aquí donde se encuentra el principal diálogo que tuvo Lacan, por ejemplo, con el movimiento feminista y su repercusión en los movimientos políticos de su momento. Bueno, creo que queda más que explicado los errores en los cuales cae Rocío Vidal hasta el momento. Sin embargo, quedan otras 3 críticas más que va a plantear en el último fragmento de su crítica, que es referente a la manipulación de la memoria. Pero antes de pasar a esa afirmación, queda el último punto de su crítica dentro de la ineficiencia, que es un fragmento que lee de Jacques Lacan, que es el siguiente que les mostraré en este momento. Incluso el mismo Lacan en 1977 dijo: el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica de la conversación, no tiene estatus de ciencia, no puede alcanzarlo ni anhelarlo, es un delirio científico. Efectivamente, Jacques Lacan pronunció esas palabras. Sin embargo, tenemos que considerar que esas palabras fueron emitidas por Jacques Lacan, pero en todo lo que lleva de video Rocío no ha mencionado ni un solo aspecto del psicoanálisis lacaniano. Y lo peor, que lo ha confundido con el freudiano. Entonces no está hablando de algo actual, está criticando el psicoanálisis de hace 100 años, el cual es profundamente obsoleto. Mas esto no quiere decir que no tenga un papel fundamental dentro del psicoanálisis actual. Entonces solo me queda preguntar, ¿por qué mencionas al psicoanálisis lacaniano como el psicoanálisis vigente cuando realmente estás hablando de psicoanálisis freudiano, hablando evidentemente de sus premisas, como lo son la carencia del registro de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, que no nos permiten hacer un matiz entre lo que es una metáfora o entre lo que es una significación, digamos en términos de semiótica, o lo que es algo imaginario en términos de imagen. Para concluir, me quedan solo 2 críticas, que son las que se pueden encontrar en el fragmento que dedica a la manipulación de la memoria. Son bastante cortos y estos espero en sus comentarios que me los puedan aclarar, porque más que ser críticas, son dudas de carácter epistemológico. El primero es el referente a los recuerdos. Rocío menciona que dentro de las terapias psicoanalíticas existían algunos problemas porque algunos pacientes recordaban o más bien inventaban recuerdos que realmente nunca habían ocurrido. Sin embargo, ella menciona lo siguiente. De la
base de que tenemos unos recuerdos reprimidos y deseos reprimidos que hay que sacar a la luz para ver la fuente de nuestros problemas. Pero ¿qué ocurre? Estos recuerdos reprimidos nunca han sido comprobados empíricamente. Claro, menciona comprobar de forma empírica, y yo solo podría preguntar, ¿cómo puedes comprobar de forma empírica un acontecimiento que ya pasó y que nunca va a volver a pasar, al menos en la dimensión humana? Yo sé que te gusta mucho la física y que pues Crespo y Martí de C de Ciencia pues son digamos una especie de crew de difusión científica y que conocen bastante bien la teoría de la relatividad y la cuántica y la teoría de que el presente, el pasado y el futuro realmente solo es una ilusión y todo existe al mismo tiempo, pero en nuestra condición humana pues realmente no podemos nosotros experimentar fenómenos que ya pasaron, siendo que nosotros percibimos el tiempo de forma lineal. Entonces no se puede comprobar de forma empírica un recuerdo. En este caso no se puede comprobar que no hayan sido ciertos esos recuerdos, pero tampoco que hayan sido falsos. Por lo tanto, este argumento queda completamente anulado. Y el último, y yo creo que el más importante, es el referente a lo biopsicosocial, lo cual me causa bastante conflicto y bastante... me da bronca bastante porque... noto una especie de sesgo biologicista de parte de Rocío, porque realmente para estudiar la totalidad de la condición humana no basta simplemente estudiar lo biológico, lo psicológico, lo social. La Asociación Psicoanalítica de Madrid para justificar que el psicoanálisis no siga un método científico tan riguroso. ¿Qué dice? La complejidad del objeto de estudio del psicoanálisis implica que los criterios de validación aplicados a nuestro campo de investigación sean diferentes a los utilizados por las ciencias duras. En la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, el psicoanálisis ocuparía un lugar especial, una suerte de ciencia de la encrucijada, que estudia al ser humano como un ente biopsicosocial, arraigado en su corporeidad, pero que solo puede acceder a su desarrollo psicológico a través de su inserción social. Esta crítica parte principalmente del antropólogo, del etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, el cual ya mencioné antes, el cual tiene unos estudios de etnografía bastante profundos, en los cuales retoma también la lingüística estructural de Saussure, y principalmente lo que plantea es que la separación que existe entre la ciencia natural y la ciencia social pues realmente son falsas, no se sostienen. Si realmente queremos entender la condición humana, tiene que existir una condición o más bien una colaboración, que es lo que hoy día se conoce como multidisciplinaridad, que es la colaboración entre distintas disciplinas para abarcar un espectro más amplio explicativo. Por lo tanto, tanto lo biológico como lo psicológico como lo social forman parte del ser humano en una trinidad indisociable, que de hecho ha sido manifestada en distintos planteamientos teóricos, incluso hasta en videojuegos. Por ejemplo, existe la Trifuerza en The Legend of Zelda, y este pensamiento trinitario básicamente consiste en el estudio tanto del individuo como de la comunidad o la sociedad, y también de lo universal o lo uno o lo total, digamos. Lo total no tanto, es más estudiar lo universal, lo particular y lo individual, y también el intermedio, que es lo colectivo, y en lo cual Saussure va a aplicar, o más bien va a establecer que dentro del idioma van a existir también tres niveles, que es lo universal, el lenguaje, lo comunitario, lo social, que es la lengua, y lo individual, que es el habla. El habla es la forma en la cual cada individuo se apropia de su propio idioma. El lenguaje es la posibilidad de usar la lengua para estructurar el mundo y para ponerle orden, para poder establecer categorías, para poder nombrar y de este modo dar sentido a nuestra existencia por medio de la palabra. Y el último es la lengua, la cual es el código en sí mismo, la posibilidad de crear significación y la interacción entre un significado y un significante. Como nos podemos dar cuenta, es aquí donde se entrelazan pues los tres aspectos. En el caso de la Iglesia Católica, o más bien del cristianismo, existe la formulación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el Padre lo que representa la totalidad, el Hijo el que representa al individuo y el Espíritu Santo el que representa a la comunidad.
estos siendo absolutamente indisociables, como si fuera un huevo. Un huevo tiene una yema, tiene una clara y tiene su cáscara, y sin embargo no se puede decir que alguno de estos componentes no sea huevo. Los tres lo son, efectivamente, pero no son lo mismo. Dentro de sí están diferenciados a pesar de formar una sola cosa o un solo ente. En el caso de lo biopsicosocial, y explicando esa lectura o ese fragmento, esa cita a la cual no tuviste, con todo respeto, la capacidad de entender, pues básicamente está haciendo referencia a que el ser humano es un ser biológico, en el sentido en que tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra dimensión genotípica y fenotípica, tenemos el ADN y la expresión del ADN en una especie de macroexpresión, porque el ADN es diminuto y sin embargo esta sucesión de bases nitrogenadas hace que emerjan de nosotros características particulares, pero a la vez es algo que compartimos todos los seres humanos, incluso lo que compartimos todos los seres vivos. Está el aspecto social, que permite el acceso a lo psicológico. Efectivamente, nosotros nacemos sin el lenguaje, pero nacemos con cuerpo, lo cual implica que es únicamente dentro de nuestras interacciones sociales que nosotros podemos desarrollar el lenguaje. Y esto no solo lo ha dicho Lacan, esto también lo han estudiado otros que también hacen hincapié en los niños, como lo han sido, por ejemplo, Vygotsky o Jean Piaget. Es únicamente por medio de la interacción humana como podemos obtener el lenguaje, como también establece Jacques Lacan. Y adquiriendo el lenguaje es como podemos adquirir la totalidad de nuestras capacidades psicológicas o psíquicas. Vamos a poner el ejemplo mítico de Rómulo y Remo, que son dos sujetos que son dos niños que son criados por animales, los cuales no tienen lenguaje, y entonces si esto fuera real, como si ha habido casos que en este momento no tengo la fuente tal cual, pues implicarían una nula posibilidad de comunicarse o de pensamiento abstracto. A eso se refiere, de que un ser orgánico únicamente puede desarrollar sus capacidades psíquicas por medio de la inserción social, por medio de formar parte de una sociedad la cual te hereda el lenguaje, para que luego el lenguaje hable a través de ti. Lo cual parece que no es algo bien aceptado por alguna especie de doctrina cientificista que considera que únicamente lo biológico es lo válido para estudiar al ser humano, con lo cual difiero profundamente. Sin embargo, esto se está alargando mucho y prefiero hablar de lo biopsicosocial como un tema aparte en algún video a futuro. Esto ha sido todo, les agradezco su atención, les agradecería si les gustó este contenido que le den like, que se suscriban, que compartan el video, y sobre todo les agradecería que pues este video se lo hicieran llegar a la gata de Schrödinger de algún modo para que lo vea. Si no lo ve, pues bueno, ni modo, pues aquí está al menos esta aclaración para los espectadores que realmente deseen contrastar las ideas que Rocío expone en su video. Bueno, pues eso ha sido todo. Les agradezco. Hasta luego, que estén bien.